Señores, estamos de regreso aquí, en la receta médica de la Z. Un programa bien cargado, muy interesante, porque en este momento vamos a estar hablando de Navidad, prevención y quién controla al dominicano. Cuando hay gozadera, fiesta, difícil, dinero, doble sueldo, señores. Día de Acción de A Gracias. partir de hoy, Roberto, las autoridades dijeron que ya comienza a depositar el doble sueldo. Ay, Dios mío. Ya la gente está contenta. No lo diga duro. Hay que tener Tendremos más movimientos en suyo. la calle, ¿no? Aquí hay un dicho muy popular, con cuarto, conmigo y no sé qué. Polanco, preséntese al próximo. Ahora va a ser de bio, en vez de bebio. Bien, buenos días. Como se había anunciado anteriormente, un programa bastante importante, 2 invitados y de lujos, ambos. Entonces ahora vamos a tener al doctor Ronald Skews, no supe pronunciar, ¿verdad? Quien es el encargado de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a propósito del incremento de los casos de coronavirus en las últimas semanas. Pues es bastante importante saber qué vamos a hacer en esta época, hoy día 1 de diciembre, ya de ahí en adelante que la gente se desenfrena. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar para evitar este crecimiento del COVID-19? Y vi un dato que me llama bastante la atención y es que, por ejemplo, en el mes de julio, a mediados de julio, la semana número 3, había 21,000 casos activos y había pánico. Sin embargo, hoy hay 26,400 casos activos y estamos como si nada. Entonces tenemos un invitado especial que nos va a explicar qué debemos hacer. Doctor, buenos días. Buenos días a todos aquí en cabina. Una alegría encontrar caras conocidas. Un abrazo a todos. Gracias. Es un placer. Y mira, sí, efectivamente, Polanco, el asunto es preocupante. El otro día me preguntaron en una emisora si era alarmante o preocupante la situación. Yo le dije, por el momento es preocupante. Eso significa que estamos observando un aumento sostenido de las últimas 3-4 semanas de la positividad, y eso sí es preocupante, vale decir. Hay que verlo desde este punto de vista. Cuando tuvimos en la parte álgida el brote, se implementaron una serie de medidas y esas medidas empezaron a tener su efecto. Pero cuando llegamos a fines de octubre, la positividad se estancó. Vale decir, de ahí no siguió bajando. Entonces, ahí hay 2 cosas. Uno es el hecho de que las medidas hayan llegado a producir el máximo que pueden producir. Vale decir, con esas medidas no se podía reducir más la positividad. La otra cosa es, y la teoría que más se maneja es que le hemos perdido, yo me incluyo, le hemos perdido el miedo al COVID y estamos relajando todas las medidas, saliendo a la calle, desprotegiéndonos, aglomerándonos, evitando, o sea, todo ese tipo de cosas, esas recomendaciones que se hacen, las estamos infringiendo. Entonces, eso sí es preocupante. Y sobre todo si tenemos ahora delante de nosotros, entre 3 semanas y media, 23 días, 24 días para Navidad. Tenemos Navidad y no podemos tener una Navidad con tragedia, una Navidad con sufrimiento. Es un momento de regocijo y debemos estar tranquilos. O sea que hay que hacer un llamado a la población y a todo el mundo, y también a las autoridades, para que nos sentemos, hablemos, consensuemos medidas para evitar que haya una tragedia en Navidad. La doctora Nautilus. Ronald, ¿cómo andan los números? Usted, que es el director de la Dirección General de Epidemiología de la DIGEPI, del Ministerio de Salud, ¿cuál es la situación actual en términos numéricos? Ya lo queremos escuchar de la voz autorizada, que es usted. Sí, no, mira, perfecto. Es medio aburrido hablar de los números, pero sí hay que hablarlo. Mira, te voy a decir, pero en el boletín de hoy se notifican 314 casos. Nuevos.
¿ya? Nuevos que... Eso es siempre, yo le digo, el efecto fin de semana. Los lunes, martes siempre tenemos un bajón en la productividad porque los sábados y domingos se toman menos muestras. Entonces sí, hoy día estamos observando eso. Se procesaron 3.149 muestras. Habíamos estado la semana pasada muy bien con 8.000, 9.000 muestras, que es lo que se quiere tener. En cuanto a la positividad diaria, que es, y eso es bien curioso, la positividad diaria le gusta a la gente mucho porque es media espectacular. Yo como epidemiólogo no la reviso mucho, la miro, pero no me llama la atención porque es algo muy fluctuante, vale decir, varía de un día a otro y no me está diciendo mucho sobre la tendencia. Y uno lo que quiere saber es la tendencia, para dónde es que vamos. Y la tendencia la miro en la positividad de las últimas 4 semanas. Y esa sí es la que yo hablo cuando digo que tenemos 3-4 semanas subiendo poco a poco. Estamos en 12.47. Un par de semanas atrás estábamos en 10. Y entonces sí, eso es preocupante. Y eso a expensas de un par de provincias que son los que están produciendo gran parte de los casos. Hasta la hora tenemos 144.302 casos registrados. Tenemos, en cuanto a defunciones, se notifican solo 2 defunciones. Voy a aprovechar un espacio para un comercial no pago. Les voy a decir, siempre me preguntan, dicen defunciones notificadas y defunciones ocurridas. Vale decir, puede que hoy día me notifiquen, me digan, han muerto 4 casos de COVID, ¿ya? Pero ocurridos en las 24 horas puede que no haya ninguno, porque a veces es todo un proceso, desde que alguien fallece a que se confirma el caso, se reúne toda la información, pueden transcurrir un par de días y a veces más de una semana. Entonces hay siempre una dicotomía entre lo ocurrido y lo notificado, y siempre una vez a la semana tengo que estar dando explicaciones que por qué ocurrido y por qué notificado. Resulta que uno quiere ser lo más transparente posible en el sentido de decir, estos son los casos que me han notificado hoy día. Pero de esos hay uno que ocurrió hace una semana, otro hace 10 días, fue antes de ayer, y no ocurrieron en el día de ayer. Okay. Con respecto a la mortalidad, porque tenía esa pregunta en esa línea, sí. ¿Será que se le ha perdido el miedo? Porque anteriormente veía que reportaban más casos de mortalidad. Sin embargo, ahora 2, 3, 4, 5, anteriormente se reportaban más. Y con respecto a la mortalidad, ¿cuáles son los sectores de la población con mayor tasa de mortalidad? Porque he visto que cuando son niños adolescentes, pues la persona dejan los niños, ni siquiera se ponen mascarilla, o los adolescentes. Entonces me llama la atención eso. Sí, mira. Escúchame, Ronald, para que también responda en la misma línea el doctor Polanco. En el año 2019, para la fecha, en el boletín 46 de epidemiología reflejaba 147 muertes maternas. Ese mismo año, ese mismo registro para esta fecha registra casi 30 muertes más maternas. ¿Está una de esas, se está relacionada esas muertes maternas posiblemente con el COVID? Con el COVID. Yo te voy a dar después, déjame primero la de Polanco. Mira, efectivamente la letalidad, hay que decirlo, la tendencia está disminuyendo. Lentamente, levemente, sigue disminuyendo. Eso es bueno. ¿Cómo se interpreta eso? Que los servicios, el personal, está aprendiendo a manejar mejor los casos. Eso es una cosa. Lo otro es que la gente está acudiendo antes a solicitar atención. Otra explicación es el hecho de que tengamos una ocupación hospitalaria tan baja, entre un 25 y un 35%, vale decir, a esos pacientes que llegan se les puede brindar mejor atención porque tengo menos pacientes por personal, menos pacientes por médico. Entonces eso es otra de las cosas. Eso es bueno, ¿ya? Pero no nos debemos fiar de eso, ¿ya? Porque el momento en que empiecen a aumentar la ocupación de camas, probablemente vaya a subir nuevamente la letalidad. Y eso hay que tener mucho cuidado porque es, digamos,
uno dice, hablamos de letalidad, son cifras, nombres, cosas así, pero son tragedias humanas que están ocurriendo en cada familia. No podemos sencillamente decir se murieron tanto, no, son tragedias, eso es algo. Y la vida de las personas está primero. Ahora, volviendo a la letalidad, ¿cuáles son los más afectados? Realmente los más afectados somos los mayores. Yo estoy en ese grupo de edad donde la letalidad está por sobre el 7%. Vale decir, yo me tengo que cuidar mucho, porque si a mí me da tengo la probabilidad de un 100% de poder fallecer en eso, sé que eso es. Y no solo el hecho... No obstante tener una comorbilidad agregada, una diabetes, una hipertensión, o simplemente un ser humano... Bueno, por ser mayor de edad tiene el 7%. Por el 7% solamente porque sobrepasa del 70%. No, ahí hay que verlo diferenciado. Tenemos, por ejemplo, si yo, hipertenso, una de las cosas que más... El promedio es de un 35%, ¿no? Pero si yo lo veo por grupos etarios, el de los 60 o más ya me sube a un 48%, ¿ya? ¿Mucho? Es mucho, ¿ya? Lo mismo, los EPOC, ¿ya? EPOC. Lo que es EPOC para el público, escucha, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también es lo mismo. Ven, y por ejemplo, es un 36%, pero si uno lo ve en mayores de 60 sube un 60%. O sea que es... Ya tengo dos condiciones y eso lo hace más vulnerable. Lo mismo, obesidad. Obesidad un 16%, pero en los mayores de 60 años un 37%. VIH, es otra de las... ¿ya? 21%, pero en mayores sube un 50%. ¿Ya? Diabetes 37%, pero también en los mayores a un 48%. O sea que la condición de edad es, el hecho de ser mayor de edad es algo que ya te predispone, y si a eso le añadimos alguna patología como la citada, aumenta mucho más la letalidad. Estamos, Ronald, hablando acerca... ¿va a responder lo de Víctor ahora? Sí. Adelante. Tengo otra, porque ahora con esos datos que ha dado... Sí, pero aquí hay dos. Le llaman a esto por acá de que la esquina caliente. Sí. Aquí estamos los morenos. Adelante, Ronald. Navidad y nuestros padres y abuelitos. ¿Cómo lo vamos a tratar? Efectivamente, mira, no solo la mortalidad materna infantil, sino que también yo te voy a llevar a dar un ejemplo que se está poniendo muy actual ahora, es el dengue. Sí. En el dengue, así es. este tocaba un año de baja incidencia, vale decir, tenemos un patrón trianual de dengue, que es alto, bajo, o sea que un año alto, otro año alto y después bajo, y entonces este año le tocaba bajo, o sea que baja incidencia, sí, iba a haber de todas maneras pocos casos. Pero cuando vemos cuál es el comportamiento del dengue y la letalidad del dengue, vemos que hasta la semana 10, cuando empieza la pandemia de COVID, era bajísima, 0.6, 0.7. Pero cuando empieza COVID, se duplica, sube a 1.4, 1.5. O sea que duplica solo esa asociación. ¿Y cómo se explica eso? Hay varias cosas que están adentro. Una de ellas es el hecho del desplazamiento de los pacientes, el hecho de que se haya concentrado toda la atención en COVID. Entonces mucha gente dejó de asistir, dejó de usar los servicios por temor a infectarse, porque le decían quédate en casa, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que las personas o que la letalidad haya aumentado. La otra cosa es que hubo ¿cómo se podría decir? Se trastocó todos los grupos etarios, ¿ya? El dengue antes siempre era algo que afectaba a los menores de 20 años. Entre los menores de 10 y de 10 a 20, esos eran los que hacían la mayoría de los casos.
pero después de que empieza COVID, ese grupo desaparece. Okay. Se reduce mínimo las consultas, las atenciones y las defunciones, pero aumenta la cantidad de dengue en grupos de 39 a 40, de 30 a 50 años. Vemos que van 35 muertes por dengue ya en lo que va de año. Sí, correcto. Sí. Entonces, de esos 35, usted dice que ya ha afectado a mayores de 10 años. Sí. ¿En qué por ciento de esas 35 muertes en personas adultas? Por el momento, no tengo de memoria la cifra, pero sí, la proporción de personas adultas ha aumentado terriblemente con respecto al... Pero esto debe ser una alerta, 35 sí. personas ya en lo que va de año, donde este no es el año del dengue, como usted dice. Sería importante... Mira, si lo comparamos con el año pasado, sí estamos bastante bien. Sí. Pero el año pasado era un año de alta incidencia. ¿Ya? Pero sí está, y hay que decirlo, el dengue está empezando a aumentar. Semana a semana están aumentando los casos. Ronald, el asunto es que hay que cuidarse mucho. Sí. ¿Ya? Tuvimos épocas de lluvia, empieza a aumentar bastante la población de mosquitos y tenemos que ponerle también atención a eso. Ronald, tenemos una pausa, pero yo voy a dejar dos preguntitas colgando para que al regreso usted nos pueda responder. Polanco preguntaba, ¿qué debemos hacer nosotros? Pero yo te pregunto, ¿cuáles son las estrategias que han diseñado las autoridades para prevenir un contagio masivo en Navidad? Y se está pensando flexibilizar unos días de Navidad. Si esas medidas que está sopesando el gobierno son correctas o no. Usted se la juega al regreso. Llévatelo, Cundo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 35 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. Decía un merengue muy conocido dominicano, la lluvia no para mi fiesta. ¿Podría el COVID parar la fiesta de Navidad, doctor? Mire, yo te decía anteriormente, entre las dos palabras, preocupante o alarmante. Ajá. Es preocupante. Y debemos hacer algo. Debemos cambiar algo. En el sentido de que si seguimos así es probable que no tengamos una Navidad tranquila. En el sentido de que está aumentando los casos y tenemos que hacer algo, ¿ya? Epidemiología es un ente técnico donde discutimos medidas. El proceso de toma de decisiones es algo consensuado. Uh-huh. Salud Pública no es el único que toma decisiones en este aspecto. Acuérdense que está la economía, la agricultura, el turismo, están todos los sectores involucrados en esto. Entonces, al final se toma una decisión consensuada, ¿ya? Por nuestra parte, nosotros lo que estamos proponiendo es que se mantengan las medidas, ¿ya? Uh-huh. Se haga una difusión, más amplia de cómo protegerse de las personas, porque ya a veces uno como que está escuchando lo mismo, la misma propaganda, los mismos anuncios, entonces ya uno cierra el oído. Tiene que ser con mensajes innovadores, decir que la situación, cómo protegerse, cómo cuidarse, porque las medidas siguen siendo las mismas, pero hay que promocionarlas nuevamente, hay que darle un nuevo carácter, ¿ya? O sea que esa es una de las cosas que nosotros diríamos. Y lo otro es, si a mí como epidemiólogo me preguntan, ajá, yo le diría, los fines de semana yo bajaría el horario. Bajaría el horario. Pero usted considera, importante doctor, eso, doctor, aclare eso, que no sea a las 7 de la noche, sino que usted ahora en Navidad, para que tengamos una Navidad tranquila, usted lo pondría a las 5, usted como epidemiólogo, o a las 4. ¿Usted considera que el gobierno está cediendo a presiones ante la demanda de que se flexibilice y él está considerando eso? Mira, esa pregunta tendrías que tú hacérsela a otro actor. Yo te contesto. Justo están pasando la bola. No, es que mira, yo no quiero cometer errores. No se la va a jugar, doctor. Hablamos de los eventos, de la epidemiología. Yo te digo, ¿qué hacemos nosotros como epidemiólogos? ¿Qué es lo que recomendaríamos? Okay. ¿Ya? Y ojo, mira, con las recomendaciones esto hay que ser bien específico, ¿ya? Sí. Porque uno no puede llegar y decir,
acuérdense, uno toma medidas pero que van para todos, pero no todos son afectados de la misma forma. Y eso hay que estar consciente. Uno tiene que tener claro, cuando yo decido o cuando yo recomiendo disminuir el horario de toque de queda, yo sé a quién voy a tocar más y a quién menos. Ok. ¿Ya? Excelente. Ronald, una cosa importante, hablamos de medidas y de recomendaciones para la población, pero también es importante la vigilancia, esa trazabilidad del paciente contagiado y de sus contactos. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Salud Pública esa parte? ¿Qué estrategias, qué medidas se están implementando ya a lo interno como política pública? Mira, qué bueno que tú me acuerdas, porque se me estaba quedando en el tintero. No, mira, ya hace 2 miércoles en las ruedas de prensa que hacemos en el Ministerio, estamos hablando de que se está haciendo un relanzamiento de todo lo que es, como los gringos le llaman, contact tracing, que en español significa seguimiento de los contactos. Y eso sí, ¿cómo te dijera? Había una aplicación, ¿se está usando? Sí, mira, voy a llegar allá. La parte conceptual ya se volvió a redefinir, ya se hizo un borrador de cómo, ¿ya? Con las definiciones, la parte conceptual, cómo es que se hace el seguimiento de los contactos. Ahora lo que se está trabajando, y nos estamos quedando un poquito atrasados, yo estoy ahí presionando para que eso salga. La aplicación es una aplicación que se va a usar y se va a promover para que todo el mundo pueda, a través de eso, estar informado de 2 cosas. Uno es si yo he estado en una situación de riesgo, vale decir, si he estado cerca de alguien que estaba positivo por un periodo de tiempo. Y la otra cosa es que yo voy a poder reportar mi estatus y también me van a poder dar de alta, vale decir, cuando ya el laboratorio tenga todos mis datos me va a dar de alta. Entonces, esas cosas. No es tan fácil hacerlo, te lo digo, la parte técnica es muy sencilla, pero hay unas discusiones de fondo que son mucho más importantes, que es todo el aspecto ético de bioseguridad, en el sentido de que no podemos, quién tiene datos de quién, ¿ya? Y esas cosas deben garantizarse, los derechos de los usuarios. El derecho tuyo y el mío debe estar garantizado, no por una cuestión tecnológica después alguien puede accesar a esos datos. Entonces, cuando se tiene eso, hay que tener con mucho cuidado, y eso es lo que ahora estamos trabajando en eso. Sí, esa es la parte tecnológica, pero yo me refiero a acciones ya en terreno, campo, atención primaria, despliegue de personas, de personal que tenga un contacto directo con el paciente y que haga... Debemos recordar que estamos en Navidad y que llegan muchos dominicanos del exterior. Entonces, ¿qué medida a nivel de los aeropuertos y puertos? Y sobre todo, viendo lo que ocurrió en los Estados Unidos ahora con la Acción de Gracias, la celebración de San Givens, ustedes vieron que se está esperando un incremento, porque ahí se rompió todos los criterios de protocolos. Y eso podría pasar aquí el 24 y el 31. Lo mismo, ¿eh? Eso es lo que tenemos que enfocarnos en esto. La doctora Nau tiene una inquietud. No, la doctora Fon. Sí, a propósito de lo que el doctor Ronald hablaba ahorita, la ciudadanía, muchas personas se acercan a cada uno de nosotros y nos preguntan, doctora, pero el COVID está en tendencia a la alta, ¿no? Las camas están desocupadas, no están siendo ocupadas. La pregunta que se hacen todos los ciudadanos, la mayoría, es ¿qué está pasando? ¿Es un problema de inmunidad o es un problema de cepa? No sé si ustedes lo han escuchado. Es que el COVID tiene otra cepa o cambió la cepa o que nosotros tenemos inmunidad. Esa es una pregunta que muchas personas nos hacen a nosotros los médicos en la calle. ¿Quién más usted que nos acompaña para responder? Mira, en teoría, acuérdense que tenemos el SIR, susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles van siendo cada vez menos, ¿ya? Tú tienes que restarle a toda la población, todos los que ya han tenido. Entonces son menos los que pueden infectarse. En teoría sí, pero prácticamente todavía la cantidad que hemos tenido recuperado es muy insignificante como para poder hablar de inmunidad de rebaño, que es lo que mucha gente habla. Inmunidad de rebaño vale decir
que cuando hay muchos de los susceptibles que les ha dado, se han infectado y recuperado, entonces ya para el virus es cada vez más difícil poder transmitirse. Por el momento seguimos teniendo la gran mayoría de susceptibles y entonces el riesgo sigue siendo tan grande como al principio. ¿Ya? Y hay que saberlo, hay que decirlo claramente, el virus de por sí no va a hacer nada, ni va a moverse ni un centímetro ni un milímetro. Somos nosotros, los humanos, los que lo llevamos de un lado para el otro. Somos los que lo cargamos, los que lo estornudamos de aquí a allá. Esa es la realidad. El virus por sí no va a hacer nada. Somos nosotros los humanos que lo llevamos. Pero hay una pregunta que se quedó en el aire con relación al aeropuerto. Si usted tiene un vuelo, doctor, que llegan, por ejemplo, 200 personas, ¿cuáles son los criterios que tienen ustedes a nivel de autoridades para decir de esas 200... cuántas muestras yo voy a tomar? Porque tuve la experiencia y llegó sumamente lleno el vuelo. Y cuando nos desmontamos, solamente yo vi que cogieron a 5 personas. Sí, existe un criterio al azar, se toman gente. La otra parte de la gente, todos tienen que hacer, hay un formulario electrónico. Hay que decir lo que se simplificó. Antes uno tenía que llenar varios formularios y 2 y 3 veces escribir su nombre, el número de pasaporte. Todo eso ahora se hace a través del celular inteligente online. Y entonces esa información se recibe antes de que las personas lleguen. ¿Ya? Entonces sí, ahí las personas se comprometen a ellos a notificar, decir, no tengo nada por el momento, pero si tengo síntomas voy a notificar, etcétera, etcétera. O sea que eso es una declaración de buena fe. ¿Ya? Claro. Vámonos con el público para que el doctor Ronald Skewy pueda responder algunas preguntitas al público que desde hace rato también ha querido externar sus inquietudes con este tema de prevención de contagio masivo del COVID-19 en tiempo de Navidad. Yo le tengo 2 preguntitas por ahí, espero que me las responda más adelante. Sí, buenos días. Buenos Saludos. días. Buenas. Un saludo para todos ustedes, pero en especial para la doctora Fonfría. Dígale que Güey, la mamá de la licenciada Yorina. Encantada de escucharla. Ahora tiene su fan club. Sí. Gracias por sintonizarnos. Se cayó la llamadita. Buenos días. Receta médica. Buen día. Sí, adelante con su pregunta. Usted me excusa, que le voy a hacer esta pregunta. Le voy a hacer esta pregunta fuera del COVID. Que fue que yo oí terminando el programa el otro día. Que el coco le hace daño a la gente mayores con la cuestión de los riñones. Usted me puede decir algo al respecto de eso, porque nosotros que somos nacidos y criados comiendo coco. Sí, no le hace ningún daño para los riñones, al contrario, es beneficioso. Ahora, el paciente que tiene insuficiencia renal aguda o crónica, el coco tiene bastante potasio y lamentablemente no puede ingerirlo porque el potasio se elimina por la orina y hay que dializar a esos pacientes de urgencia. Ahí está esa respuesta. Buenos días. Claro. Receta médica. ¿A la receta médica? Sí. Adelante. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Una preguntita. Sí. Por favor. Adelante. La vacuna, hay una fecha prevista para la llegada. Y cómo se va a distribuir. Ok, ahí está hecha su pregunta. Recuerden que respondemos en bloque. Buenos días, receta médica. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Adelante usted. Una pregunta. En mi caso particular, tenemos el COVID en la casa, mi hijo y yo, nada más vivimos nosotros 2. Entonces, yo me pregunto, después que demos negativo, yo quiero fumigar, pero me dicen que eso es una fumigación especial. ¿Quién es que hace? ¿Cómo yo consigo eso? Buenos días. Tomamos su preguntita. Baja un poquitito el volumen, por favor. Sí, ahora mismo. Adelante con su pregunta. ¿Cómo una persona se da cuenta ya cuando tiene problemas renales? O sea, ¿cómo una persona, cuáles son los síntomas? Ok, otra preguntita para Polanco aquí. Buenos días, receta médica. Buenos días. Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta al doctor. ¿De qué manera se puede prevenir el contagio masivo
si en todos los barrios del país, y los colmadones, y todo el mundazo está en celda, bebiendo, brincando y saltando, y las autoridades, las policías, pasan, entran al negocio, y el dueño del negocio le da un pollito de papeleta, y que siga la fiesta. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Su preguntita, por favor. Adelante. Con respecto al dengue, que el doctor epidemiólogo dijo algo, que pueden prever en un... Sí, adelante. Se cortó la llamada. Última de la tanda. Buenos días. Buenos días, Roberto. Sí. Roberto, uno de las principales fuentes de contagio, de propagación del COVID-19 está en los autobuses, los omnibuses que van full, sí, sin igualdad de distanciamiento, nadie. Bueno, ahí tenemos 5 preguntitas, ¿verdad? Y una para Polanco. La fecha de la vacuna. Fecha de la vacuna. Tu opinión sobre la vacuna. Mira, con respecto a las vacunas, todavía es un poco temprano. Yo estaba leyendo las noticias hoy día en la mañana que hay 2 vacunas que han solicitado su aprobación, tanto a la FDA como a la Unión Europea, ¿ya? Eso implica, según lo que decían, ellos ya han fabricado lotes, entonces solo están esperando esta aprobación. Pero para acá, para el país, todavía se va a demorar un poco. No es que vaya a llegar en Navidad ni en enero. A partir de marzo, abril se estaría viendo tal vez la vacuna aquí en el país. Okay. Acuérdense que no es sencillamente la vacuna, sino que hay todo un problema logístico que hay que resolver. Yo sí sé que este viernes se cierra el grupo de trabajo, vaya a tener sus conclusiones de cómo va a ser la distribución de la vacuna aquí en el país. Muy bien. O sea, esas cosas sí hay que hablarlas de antemano, porque en todos estos procesos hay que tener mucho cuidado con problemas éticos, ¿ya? En el sentido de que no se puede sencillamente, y va a haber muchas presiones de diferentes grupos para poder recibir la vacuna. Entonces se necesita tener criterios bien claros, y eso el Ministerio está trabajando, apoyándose en criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para priorizar los grupos. Claro, para priorizar los grupos, las personas a vacunar. Otra pregunta. Una oyente preguntaba sobre la fumigación en el hogar post-COVID. ¿A dónde dirigirse? Y es importante que usted recalque si eso es necesario. No, mira, las fumigaciones para COVID no son recomendadas. Sí se recomienda en el caso de que haya brotes de dengue, malaria, cosas así. Pero acuérdense que fumigar si usted me ve fumigando es porque todas las medidas preventivas han fallado. ¿Ya? O sea que sí, la última, como decían en latín, de última ratio, es realmente es mucho más fácil eliminar todos los criaderos, revisar la casa, el entorno, en el patio, todo lo que pueda contener agua. Si yo lo elimino, estoy siendo mucho más efectivo sin contaminar el entorno. Sí, las otras 2 preguntas, Ronald, vamos a fusionarlas porque están relacionadas íntimamente una con otra. Y preguntaba a alguien sobre cómo se previene el contagio dado el desorden que se observa en los colmadones y en todos los lugares de esparcimiento social. Ciudad colonial. Y también hablaba de los autobuses. O sea, ¿cómo se puede prevenir entonces en estas condiciones? Mira, hay que verlo un poco más selectivo, todo este problema. No es la población, todos no nos comportamos de la misma forma. Diferentes se comportan los mayores que los jóvenes, ¿ya? Entonces la presión por salir a la calle, por estar en la calle, es la presión de ciertos grupos etarios, son tal vez los más jóvenes, los que más necesitan socializar, esos son los que están haciendo la presión. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que hablar con ellos, sentarnos con ellos y explicarles cuál es el problema, ¿ya? Porque quédate en casa para una persona mayor como yo,
no es problema, yo feliz de la vida me quedo en casa, ¿ya? Pero si un muchacho de 20 años, 25 años, le va a ser bien difícil, él lo va a entender de otra forma, sus necesidades, su ímpetu, sus bríos son diferentes a los demás. Ronald, una pregunta, y cuando usted habla de tenemos que hablar con ellos, tenemos que socializar con ellos, ¿a quién usted se refiere cuando dice tenemos? Todo el país, toda la población y también el ministerio, a través de mensajes. El ministerio tiene que ser más selectivo con sus mensajes a grupos específicos, ¿ya? Explicarle. Ustedes han visto, por ejemplo, UNICEF, los organismos internacionales tienen algunos mensajes donde dicen que la fiesta estuvo buena, pero... ¿ya? Sí. Entonces sí. Pero el transporte público, claro, que es la pregunta del radio escucha, si usted observa, ahí hay personas mayores en esos vehículos, entonces no hay medidas para decirle, mire, a este autobús o al transporte público, que las autoridades estén vigilantes en esas guaguas que van full, como decía el radio escucha. ¿Qué medidas están tomando las autoridades para eso? Porque deben de estar, por ejemplo, observando en cada transporte público, y ahí no solamente están los jóvenes que van a salir a la calle porque están cansados de estar en su casa, son personas que se trasladan a su lugar de trabajo, independientemente de la edad, porque ya se están integrando al trabajo las personas que no tienen comorbilidades, los mayores de 40 años. Como que ahí tiene que presionar un poquito. ¿Qué usted me dice con respecto a eso? Mira, yo pensé un poco cuando estaba haciendo la pregunta de si iba a ser yo polémico en contestarte, pero vamos. Mira, el asunto es que hay que tenerlo bien claro. Todas las medidas están dirigidas a las personas. Use mascarilla, lávese las manos, mantenga distancia. Son todas medidas que las puedes hacer tú y las puedo hacer yo. De mí depende que yo use mascarilla, de mí depende que yo me lave las manos, que use alcohol gel, manita limpia, como sea. Pero son medidas que dependen de cada uno de nosotros. Correcto. A mí nadie me va a hacer meterme en un tumulto de personas. Cuando yo estoy en el supermercado, en alguna parte, y la gente se te pega, tú le puedes exigir, mantenga la distancia. Claro, a veces claro. se sorprenden un poco así, pero después sí reaccionan y mantienen. Claro, difícil, yo entiendo la situación en los buses, en las OMSA, por ejemplo, en las mañanas que todo el mundo quiere ir al trabajo. Lo que sí, al principio yo me acuerdo muy bien, porque mi esposa usa la OMSA todos los días, ella los sentaban separados, ¿ya? Pero sí ha habido tal vez un relajamiento del cuidado. O sea que todos podemos y debemos aportar para que esto... Entonces, ¿a quién le toca si la guagua va full? ¿A quién le toca esa responsabilidad si la once está llena, si hay más personas de la debida? Porque eso es lo que queremos. Pero no solamente la once. No, yo sé, en los carritos, en todo el transporte público. El ciudadano debe ser consciente. Porque no todo es el gobierno. Mira, usted está pagando un servicio, usted debe exigir un buen servicio. Claro. Eso es parte de la ciudadanía. Y mira, el asunto, como decía yo, todo depende de uno, pero también hay parte, por ejemplo, el chofer, ya sea de la guagua, de la OMSA, del carrito público, lo que sea, también ellos deben aportar. Acuérdense que no es algo, y no tenemos nada divino ni extraterrestre que nos pueda venir a salvar de la situación. Está en nuestras manos y depende exclusivamente de nosotros, de nadie más. No podemos esperar que venga alguien de afuera. Hay una preguntita que es para el doctor Polanco, que cómo se da cuenta que tiene, o una persona, cómo se puede dar cuenta que tiene un problema renal. Bien, al igual que la hipertensión arterial y la diabetes, en la mayoría de los casos no da síntomas hasta que está bien avanzado. Eso ocurre con la insuficiencia renal crónica. Un paciente puede tener una enfermedad renal crónica, estadio 4, y hasta estadio 5, que va para diálisis, y tener escasa sintomatología. ¿Qué se recomienda? Como las dos principales enfermedades que conllevan a insuficiencia renal crónica son la diabetes y la hipertensión, 75% aproximadamente, esos dos tipos de pacientes deben de acudir regularmente, por lo menos una vez al año, al nefrólogo, y así se le va a diagnosticar a tiempo. Mire, llega el momento de hacer una nueva pausa, pero yo siempre dejo como algo colgando.
Y no se asuste, doctor. No. Por la pregunta. Mira, doctor, hay un grupo de padres que ya están hartos de los muchachos. Si en vacaciones se incomodan, imagínese usted ahora, después del confinamiento. Están pidiendo la reapertura o mejor dicho, que abran las escuelas y que se dé clase presencial. Y un grupo también de dueños de colegios están presionando en ese sentido. Quisiéramos saber su opinión acerca de ese tema y algunos expertos opinando de que la situación del COVID se ha manejado con terror o con miedo, la psicología del miedo. Me gustaría saber si las medidas que han tomado, no solamente la República Dominicana, sino otras naciones, de esto del toque de queda, si ha sido lo más correcto o se pudo manejar de otra manera. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.